Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta lista de vídeos relacionados con los circuitos serie, paralelo y mixto. En concreto vamos a seguir haciendo ejercicios de circuitos serie, como el que vemos aquí. Bueno, este ejercicio os voy a decir o leer el enunciado. He apuntado aquí el dibujito con lo que nos piden y con los datos que nos ofrecen, ¿de acuerdo? Bueno, este ejercicio nos dicen que se conectan en serie a una red de 230 voltios, ¿vale? Continua, dos calefactores eléctricos con las siguientes características. Este calefactor tiene 500 vatios a 230 voltios, ¿de acuerdo? El calefactor número 1. El calefactor número 2 consume 750 vatios, también a 230 voltios. Entonces, estos serían los datos. ¿Qué es lo que nos piden? Pues nos dicen, determina la resistencia total, ¿vale? Y de cada uno de los calefactores, o sea, la R total y R1 y R2. R de este calefactor y R de este calefactor. También me están pidiendo la intensidad del circuito, que ya sabéis que al ser un circuito en serie, la intensidad que circula por aquí es la misma que la que circula por aquí y es la misma que la que circula por aquí, ¿vale? Nos piden los voltajes. Los voltajes que consumen este calefactor y este. Y pensaréis, oye, si nos está dando este voltaje de 230, no, ese voltaje no es el que cae en cada uno de estos calefactores, es el voltaje que tiene para que consuma 500 vatios y el voltaje que tiene para que consuma 750 vatios. Y luego también nos pide la potencia de consumo de cada calefactor, ¿vale? Entonces, lo primero que haríamos sería calcular la resistencia. Para calcular la resistencia total, debo saber la resistencia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a calcularla. Ya sabéis que según la ley de Ohm, ¿vale? Esta es importantísima, va a salir en multitud de esquemas, porque es que es la base, ¿no? La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia, ¿vale? Esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Pero resulta que si yo quiero despejar de aquí directamente la resistencia, para calcular la de cada uno de ellos, pues resulta que es igual a tensión partido de intensidad. ¿Y qué pasa? Pues que yo la tensión sí que la tengo, ¿vale? Pero, insisto, esta es la tensión para este consumo. O sea, habría que saber la tensión que realmente cae en cada receptor. Y la intensidad no la tengo. Por tanto, yo no puedo calcular la resistencia con esta fórmula de la ley de Ohm, ¿vale? Entonces vamos a ver si la podemos calcular a través de otra fórmula. Por ejemplo, a través de la fórmula de la potencia, ¿vale? Voy a hacer aquí como un apartado. La potencia en corriente continua es igual a la tensión por la intensidad. Esta es la fórmula de la potencia, ¿vale? Pero fijaros, si yo, por ejemplo, aquí en la intensidad meto esta intensidad, veis que intensidad es igual a V partido por R, ¿no? Pues si yo esta intensidad la meto aquí, pues resulta que esta fórmula de la potencia, pues fijaros, la intensidad es V partido por R, ¿no? O sea, aquí iría V partido por R. Claro, pero es que V por V sube cuadrado, ¿no? Pues entonces esto sería igual también a V cuadrado partido por R, ¿vale? Eso metiendo la intensidad aquí. Pero, ¿y si lo que meto es la tensión? Imaginaros que en vez de despejar R, lo que hacemos es despejar V. O sea que es igual V a R por I, ¿vale? Si yo esta V la meto aquí, pues fijaros, esto es R por I, aquí habría R por I y por I. Por tanto,
también sería igual a R por I cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, la potencia, además de ser igual a V por I, también es igual a V cuadrado partido de R y también es igual a R por I cuadrado. Y ahora, como yo lo que quiero calcular es la resistencia, pues tengo que buscar dentro de esta expresión de la potencia o esta, donde aparece la resistencia. ¿De acuerdo? Y la resistencia aparece, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Pero también aparece aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál utilizaría? ¿Esta expresión? Pues no puedo utilizar esta expresión porque si yo quiero calcular la R, conozco la potencia, pero no conozco la intensidad. ¿Vale? Sin embargo, si tengo esta expresión, si utilizo esta expresión, la de V cuadrado partido por R, pues conozco la potencia y conozco la tensión, que está aquí. 230 voltios para consumir 500 vatios y 230 voltios para consumir 750 vatios. Por tanto, si yo me vengo aquí ahora, voy a despejar de esta ecuación de P igual a V cuadrado partido por R, voy a despejar la R. Entonces, la R de la resistencia 1, si la despejo, es igual a la tensión de 1 al cuadrado entre la potencia de 1. Y la resistencia del calefactor 2, por tanto, es igual a la tensión del calefactor 2 al cuadrado entre la potencia del calefactor 2. Con lo que aquí puedo decir que ¿cuánto es la tensión en el calefactor 1 para esa potencia? 230 voltios. Pues aquí serían 230 voltios al cuadrado entre la potencia, que son 500 vatios. 500 vatios. ¿Vale? ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos da 105,8 ohmios. 105,8 ohmios. Y aquí serían la tensión del calefactor 2, 230 voltios al cuadrado entre la potencia del calefactor 2, que son 750. Esto nos arroja un resultado de 70,53 ohmios. Por tanto, R1 y R2 ya lo tenemos calculado. O sea, esto y esto ya está calculado. ¿Cuál sería la resistencia total? Ahora sí que la puedo calcular, ¿no? A ver, la resistencia total, me vengo por aquí. La resistencia total, al estar en serie, es la suma de ambas resistencias. O sea, R1 más R2. O lo que es lo mismo, 105,8 más 70,53. Esto nos da un valor de 176,33 ohmios. Por tanto, la resistencia total también la tenemos. Esta también la hemos calculado. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos calcular ahora? Ahora podemos calcular la intensidad. Mirad, si cogemos la ley de Ohm, ¿vale? Ahora la intensidad es igual a la tensión, que son 230 voltios, dividido la resistencia del circuito, que la resistencia del circuito es esta, 176,33 ohmios. Si operamos, esto nos da 1,31 amperios. ¿Vale?
pues mirad, ya tenemos calculada la intensidad, que es esta de aquí. Calculada. Por lo que podemos decir que esta intensidad que viene por aquí, que es la misma que esta, y por supuesto la misma que esta, pues tiene este valor de, lo pongo aquí si queréis, 1,31 amperios. Insisto, esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos queda por hallar? Pues nos queda hallar el voltaje que cae en cada calefactor y la potencia de consumo de cada calefactor. Bueno, pues si nos venimos o aplicamos la ley de Ohm, intensidad es igual a V partido de R, vemos que si despejamos la tensión, pues esta R que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? R por I. La tensión es igual a R por I. Por tanto, si me bajo aquí abajo, podemos decir que la tensión en el calefactor 1 es igual a la resistencia del calefactor 1 por la intensidad que atraviesa el calefactor 1, pero es que la intensidad que atraviesa el calefactor 1 es la misma que la que atraviesa el calefactor 2, o sea, I, o sea, esto que hemos calculado aquí. Por tanto, pongo I directamente. Podría poner I1, me da lo mismo. I1, chicos, es lo mismo que I, ¿vale? Y la tensión que cae en el calefactor 2 es igual a la resistencia del calefactor 2 por su intensidad del 2, ¿vale? Pero que es también I, porque, insisto, esta intensidad es la misma, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto vale R1? Pues R1 vale 105,8, ¿no? Pues aquí serían 105,8 ohmios por la intensidad que es 1,31 amperios. Pongo también la de abajo, ¿vale? La tensión del calefactor 2 es 70,53, que lo hemos visto aquí, ¿vale? Serían 70,53 ohmios por la intensidad, que sigue siendo 1,31 amperios. Y esto nos da los siguientes valores: 139 voltios, y la tensión en 2 nos salen 92,4 voltios. O sea, esta es la tensión que cae en el calefactor 1 y esta es la tensión que cae en el calefactor 2. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que sepamos interpretarlo e incluso dibujarlo. Mirad. Mirad. Estos 139 voltios que caen en el calefactor 1 significa que aquí caen, pues lo que hemos visto, 139 voltios. Aquí caen 139 voltios. Y en el calefactor 2 caen 92,4 voltios. O sea, sé que aquí caen 92,4 voltios. ¿Esto qué significa? ¿Vale? Esto es muy importante. Pues significa que a medida que la tensión va atravesando, tengo aquí una calculadora, voy a hacer un calculito, ¿vale? A medida que la tensión va atravesando resistencia, va cayendo, va habiendo una caída de tensión. ¿Y esto qué significa? Significa que, como veis aquí hay 230 voltios. Y aquí sigue habiendo 230, porque por aquí la resistencia es despreciable, ¿vale? Pero ahora nos encontramos con una resistencia, aquí, un calefactor, que tiene 105,8 ohmios. Esto está ofreciendo una resistencia al paso de los electrones, lo que implica que la tensión vaya cayendo. O sea, insisto, aquí hay 230 voltios, pero aquí caen 139. Lo hemos visto aquí, 139. Por tanto, si yo le resto a 230 voltios, le resto 139,
Me quedan 91 voltios, ¿vale? O sea, quiere decirse que aquí habría 91 voltios, ¿vale? Y fijaros, ¿cuánto cae? Voy a hacer otra vez la cuenta, creo que lo he hecho bien. 230 menos 139, 91 voltios, exacto. ¿Y cuánta tensión cae aquí en la segunda resistencia? Aquí está, 92,4. O sea, aquí caen otros 92,4. Realmente, chicos, realmente, esto tendría que ser 91 voltios, ¿vale? Pero debe ser que al operar con decimales, pues en vez de salirnos aquí 91, nos ha salido 92,4, ¿de acuerdo? Pero debería ser 91 voltios. Bueno, pues ¿qué quiere decirse? Que efectivamente 91 voltios que hay aquí, menos los 91 que debería haber aquí, pone 92,4, pues hace que aquí lo que haya es 0 voltios. 0 voltios, que es lo que hay aquí. Veis que aquí hay un generador o una tensión de 230 voltios. ¿Esto qué significa? Significa que aquí hay 230 voltios y aquí hay 0 voltios, porque esto es como si estuviese conectado a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, se cumple que aquí tengo 230, caen 139, tengo 91, caen alrededor de 91 y tengo 0, que es lo que tengo que tener aquí. ¿Vale? Insisto que este error entre 91 y 92,4 es por operar con decimales, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos V1 y V2, o sea, esto de aquí también lo hemos calculado y lo hemos calculado. ¿Qué nos falta? La potencia en 1 y la potencia en 2. Esto lo voy a calcular, si os parece, aquí aparte. Pues mirad, la potencia en 1, si cogemos esta fórmula, ¿vale?, es igual a la V1 por la I1, que es lo mismo que la I. Y la potencia en 2 sería igual a la V2 por la I2, que es lo mismo que la I. Acordaros de que la intensidad que atraviesa este calefactor es la misma que la que atraviesa este. Por tanto, pues ¿qué tensión atraviesa V1? Pues son 139. ¿Lo veis? Aquí serían 139. Por la intensidad que son, aquí está, 1,31. 1,31. Y aquí abajo, tensión en 2, los 92,4 teóricos, pero que serían 91, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya que estamos poniendo valores teóricos, pues ponemos los teóricos. Aquí serían 92,4 por la intensidad, que también es 1,31. Bueno, pues esto nos arroja un resultado de que la potencia que consume el calefactor 1 es 139 por 1,31, son 182,1 vatios. Y la potencia que consume el calefactor 2 son 92,4 por 1,31, serían 121 vatios. Y ya tendríamos calculado también la última parte del problema. La potencia total, chicos, es la suma de estas potencias, ¿vale? Que serían 1 por aquí, aquí sería un 3, aquí sería un 10, me llevo 1, 3. La suma serían 303,1 vatios. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y que hayáis visto la cantidad de cosas que se pueden calcular en un circuito serie, que es de lo más sencillo que hay. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!